8 de la mañana con 13 minutos, a esa hora continuamos en Revista de la Mañana y vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente, lo teníamos ahí en el tintero, pero sigue actual, y es puntualmente lo que ha pasado con el acuerdo de paz, el cese al fuego entre Hamás e Israel. Recordemos que esto se dio en las últimas semanas y queremos saber cómo va este proceso, en qué consistió, y también qué se viene para tanto para Palestina como para Israel. Para hablar de este tema está con nosotros un analista internacionalista para poder conocer más el ABC, digámoslo, de esta situación, y él es Manuel Camilo González, quien está con nosotros. Le damos los muy buenos días, profesor, bienvenido a la UD Estéreo nuevamente. Buenos días, Judy, muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Usted siempre está ahí para aclararnos y pues podernos explicar de una manera muy pedagógica lo que está ocurriendo en estos conflictos internacionales. Empecemos a poner en contexto a los oyentes. Yo sé que si decimos por qué se origina esta guerra entre Hamás e Israel, pues nos estamos remontando prácticamente a casi 3.000 años de antigüedad, pero hablemos como en el pasado más reciente. ¿Por qué es este conflicto tan fuerte que recordamos que se volvió a agudizar el 7 de octubre del 2023, pero esto viene desde mucho más atrás? Entonces hagamos como ese recuento, esa línea de tiempo de una manera muy pedagógica para que nuestros oyentes también lo comprendan, profesor. Bueno, yo pensaría que hay tres grandes hitos para entender un poco el conflicto que se está dando después del 7 de octubre. Primero es que ciertamente Israel ha tenido una política exterior que se ha afianzado mucho más en la idea del reconocimiento como Estado, y eso particularmente ha sido exitoso incluso desde los acuerdos de Camp David, que pues obviamente tanto Egipto como Jordania, que antes eran adversarios, pues obviamente logran reconocer al Estado de Israel. Pero también hay que decirlo que en el pasado más reciente están los acuerdos de Abraham, en donde una serie de estados árabes también terminan por reconocer obviamente al Estado de Israel, e incluso empieza a aparecer la posibilidad de que Arabia Saudita, uno de los grandes, potencias regionales en Medio Oriente, pues tenía, la intención de hacerlo. En ese sentido, el primer hito que yo quiero llamar la atención es sobre la idea de cómo Hamás, que ciertamente es un movimiento palestino sunita, termina por sentirse marginalizado y replegado dentro de la política regional. Es decir, ve cómo los estados árabes empiezan ciertamente a reconocer a Israel, y eso le quita peso a su causa, que es obviamente la reivindicación de un Estado palestino. Lo segundo es que ciertamente tenemos unas condiciones domésticas, particularmente pensando en las condiciones domésticas de Israel, y es que tenemos al premier Benjamín Netanyahu con dos grandes tensiones. Por un lado, la tensión obviamente relacionada con el juicio que se le podría hallar por abuso de poder, y eso ciertamente, cuando uno habla de estas crisis internas, muchas veces Sí, estamos escuchando al profesor hablando sobre esta crisis puntualmente que está viviendo Medio Oriente, que hay un acuerdo de paz, pero pues igual las tensiones continúan. Todavía la señal se nos fue un momentico, el profesor seguramente ya estará allí conectándose nuevamente, mientras nosotros estamos también revisando aquí la conexión. Interesante conocer estas historias, conocer un poco más por qué es que se está viviendo esa situación. Sí, y de todas maneras algo que usted mencionaba es justamente ese contexto que no es de hace 10 años, realmente es de hace muchos años, y aunque estamos tratando de resumirlo, sí queremos saber, porque digamos que fue como un detonante el año 2023, y poder conocer como todo ese juego de intereses, pues es muy importante para darlo a conocer en este análisis que estamos entregando en esta mañana a nuestros oyentes en Revista de la Mañana. Samuel, ¿quería aportar algo? Claro que sí. También hay que decir que pues siempre también en este conflicto se ha vivido una lucha territorial, y es que estas tensiones entre Hamas y algunos pues de estos grupos con los que ahora se combate pues se remontan antes de la guerra, incluso como el clan de Gudmush, que han estado involucrados también históricamente en el contrabando a través de esta frontera que está a través de la franja
Franja de Gaza con Israel, y también pues estos enfrentamientos que han habido recientemente entre este clan y también entre Hamas, que en donde se dejan más de 50 muertos, en donde también ha habido 50 y 12 también miembros de Hamas, y también pues en estos conflictos pues Israel siempre ha declarado que pues anteriormente le ha suministrado armas a otros grupos armados en la franja. Entonces pues siempre se ha vivido como un conflicto armado en esta franja de Gaza, y por ejemplo pues esto también se remonta a ese conflicto que ha habido durante muchos años entre Israel y Hamas, Oscar Mauricio. Si hablamos un poco acerca de los Estados Unidos, hay que señalar que Donald Trump pues ha amenazado con, digamos, con desarmar violentamente a Hamas en medio de las acciones que el grupo ha dirigido contra quienes dominó o denominó más bien colaboradores para reafirmar el control sobre la franja de Gaza. Y es que de todas maneras en las últimas horas ha afirmado que no se desarma en un plazo razonable, simplemente los desarmaremos nosotros, es lo que ha firmado el mandatario estadounidense. También hay que decir que no especificó cuándo se espera, digamos, que el grupo entregue sus armas, y bueno, de todas maneras sus comentarios han, por supuesto, producido, digamos, una línea de imágenes, una ejecución pública, otras demostraciones de fuerza que, pues, obviamente, combatientes de Hamas han, digamos, estado llevando a cabo en Gaza desde que comenzó el alto al fuego, digamos, mediado por Estados Unidos recientemente. Oscar Mauricio, es exactamente, complementando lo que usted dice, pues ya hay una primera etapa en el plan de Trump en cuanto a este proceso de paz que quiere vivirse en Gaza y en Israel. Sin embargo, yo creo que más adelante con el invitado estaremos tocando como estos puntos de este proceso de paz. Así es, Samuelito. Qué pena, profesor. La conexión del internet, la verdad, siempre nos golpea y nos juega una mala pasada, pero usted se quedó hablando solo. Qué pena con usted. Adelante otra vez con la respuesta. Íbamos en el segundo punto que usted nos hablaba. Primero hablando de que jamás pues no se sintió incluido en la política regional, y nos estaba contando un segundo punto sobre Benjamín Netanyahu. Sí, así es. De nuevo, muchas gracias por la invitación y un saludo. El segundo punto tiene que ver con estas dos tensiones. La tensión que viene desde adentro en la coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu, que es sobre, digamos, la idea de cómo conciliar un poco la idea de seguridad, pero también conciliar la idea de estos partidos de ultraderecha que consideran que no existe Palestina y que ciertamente incluso apelan a la anexión de estos territorios palestinos, que obviamente esto iría en contra del derecho internacional. Y por el otro, lo que está comentando es que Benjamín Netanyahu también en ese momento, o sea, justo en esos meses cuando empezaban a iniciarse obviamente las hostilidades, pues ciertamente tenía una serie de cuestiones relacionadas con, digamos, acusaciones de corrupción y de abuso de poder. Entonces, muchas veces este tipo de timing parecen perfectos para los gobiernos porque no solamente desvían la atención, sino porque colocan al gobierno en primera posición y pueden obviamente movilizar recursos a favor e incluso apoyo a favor de este tipo de acciones a nivel exterior. Bueno, entonces estos dos puntos son los puntos de quiebre por lo cual se dio el conflicto. ¿Se puede decir de que antes del 7 de octubre hubo algo que hizo que los dos pueblos se enfrentaran? Ciertamente, más que los pueblos, yo creo que aquí hay que hablar de actores, es decir, no estamos hablando de una confrontación directa entre Israel como nación y Palestina como nación, sino que estamos hablando de actores muy concretos. Estamos hablando del gobierno de Netanyahu y obviamente Hamas, pero también aquí hay que hablar un poco de la política regional, y es que ciertamente Irán, con estos actores que lo que se denomina como el anillo de fuego, el eje de resistencia, también eran actores muy importantes a la hora de entender que Israel no se sentía seguro en el vecindario árabe. Entonces, ciertamente lo que podemos ver aquí es una confluencia de actores, no solamente domésticos como lo pueden ser, por ejemplo, Israel y Hamas, perdón, sino también de actores internacionales que terminan también provocando, digamos, esta guerra. Entonces, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que estos niveles, cuando se unen, pues obviamente lo que hacen es que retroalimentan muchas cosas. Entonces, retroalimentan, por ejemplo, digamos, el poder de Netanyahu, pero también obviamente retroalimentan el poder que puede tener Irán a la hora de, digamos, de impulsar su agenda regional. Hamas es un proxy, es decir, es una especie de grupo que termina promocionando digamos, los intereses de Irán a nivel regional, pero obviamente saben que Hamas lo que busca es el establecimiento de un Estado palestino, incluso negando el establecimiento de un Estado judío.
y eso pues obviamente es funcional para Irán. Entonces, ciertamente, más allá de los dos pueblos, ciertamente lo que hay que hablar es de actores muy concretos que pues obviamente surgen, digamos, de esas dinámicas. Clarísimo, es clarísimo porque en el medio de todo este conflicto en el mundo, inclusive, pues bueno, claro que me estoy saliendo un poquito del tema, bueno, hace parte y no hace parte de esta conversación, pues que termina estigmatizándose directamente a los que son del pueblo judío, a los que son del pueblo palestino, y pues realmente el problema es algo más de poderes políticos, más allá de los pueblos. Profesor, hablemos un poco el papel ya entonces de Estados Unidos. Entra Estados Unidos en el juego y resulta que también varios países declaran a Palestina como Estado, que es algo muy positivo, y hablemos un poco de ese acuerdo de paz que se firma entonces. Bueno, creo que hay una cuestión muy importante, y es que esta guerra desnudó ciertamente la fragilidad que tiene la relación especial entre Israel y Estados Unidos. Primero porque ciertamente durante la administración Biden, Israel se le salió de las manos a Estados Unidos. Prácticamente Netanyahu desoyó el consejo que le dio Biden sobre no hacer de este ataque, y obviamente su respuesta un nuevo, es decir, un poco en referencia a la actitud que había tomado Estados Unidos frente a la guerra en Afganistán y posteriormente en Irak. Segundo, es que ciertamente de alguna forma el enfoque cambia con Trump, y es que ciertamente Trump, lo que en su momento era aliado, ahora termina siendo como una tercera parte interesada. ¿En qué sentido? En que lo que hace es que se coloca por encima de los dos actores, incluso de su aliado, y a través de esta política exterior que se denomina como política de paz a través de la fuerza, lo que hace es intimidar a ambos actores, tanto Hamas como al gobierno de Israel, para que se sienten a la mesa. Fruto de eso tiene, digamos, un acierto. Es por ahora el único acierto que podemos, digamos, como documentar, y es la idea de una fase humanitaria. La idea impensable de que jamás se entregara a los secuestrados, pues obviamente eso no se logró ni siquiera con el gobierno Biden. Y también la idea impensable de que Israel también entregara una serie de palestinos que han estado presos en cárceles de Israel, pues también era impensable. Entonces habían, digamos, como estas dos líneas que en su momento no se movían, y que, digamos, a partir de las gestiones de Trump, sobre todo gestiones muy coercitivas, es decir, de amenaza, uno para Hamas y otro para, obviamente, Israel, pues lo que hacen es que sean esos pasos a que, por lo menos en términos humanitarios, ambas partes cumplan. Lo que se viene es tal vez lo más complicado. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando del futuro, digamos, no necesariamente de Palestina, y en esto quiero ser muy claro, sino de la Franja de Gaza. El plan es muy, digamos, muy claro en hablar de la Franja de Gaza, y en el último, digamos, punto habla sobre el futuro de Palestina. Es una, digamos, una mención muy vaga sobre el problema palestino. Entonces, ciertamente lo que estamos hablando un poco acá es que tenemos aciertos en términos humanitarios, pero por ahora no hemos visto, digamos, los avances en términos políticos, que es tal vez lo que más nos interesa, porque eso, digamos, sí está muy relacionado con muchas cosas, no solo a nivel de los, digamos, de Israel y de Palestina, sino incluso del vecindario árabe. Hablemos, profesor, de los 20 puntos de este acuerdo. Sí, digamos que hay unos 3, 4 puntos, que es lo que mencionaba sobre la fase humanitaria, la idea de la entrega de los rehenes, de la entrega de los prisioneros, que eso se ha venido cumpliendo, digamos, a cabalidad. Obviamente, so pena de que Estados Unidos, pues obviamente termine generando acciones que lastimen o debiliten a uno de los actores. En el caso de Hamas, pues prometió desaparecerlos si no, digamos, entregan a los rehenes, y en el caso de Israel, pues no es muy claro, pero lo que uno podría entender es que le quitaría la ayuda, lo cual pues sería, digamos, un cambio muy importante en términos de esa relación especial de la que estaba hablando. Y los otros puntos son los puntos, de nuevo, que son los más complicados, son los puntos relacionados con el futuro político de nuevo, de la Franja de Gaza. Y ahí estamos hablando de cómo, digamos, pueden aparecer los primeros problemas. Tú no puedes sacar a Hamas de la ecuación de la paz en Medio Oriente, particularmente pensando en la Franja de Gaza. Es un actor que ha gobernado más de 2 décadas la Franja de Gaza, después de 2007, cuando logró sacar a la Autoridad Nacional Palestina, y eso pues obviamente lo que crea es no solamente lealtades, sino también, digamos, dependencia de muchas de estos gazatíes del gobierno de Hamas. Entonces, primero, es muy difícil lograr una negociación con Hamas, excluyéndolo del futuro de la Franja de Gaza. Y segundo,
La idea un poco de la famosa Junta de Paz, pues es un punto muy complicado porque Medio Oriente siempre ha tenido muchos problemas con estas ideas de las intervenciones extranjeras. Hay un recelo muy importante y si uno nota quién puede ser el famoso jefe de esta Junta de Paz es Tony Blair. Y Tony Blair tiene una doble condición. No solamente es impopular porque apoyó la guerra en Afganistán y en Irak, sino también que es incompetente, porque cuando fue miembro del Cuarteto Internacional, pues no logró nada para Palestina. Entonces, en ese sentido, colocarlo a él, pues manda un mensaje, digamos, nada alentador, pues obviamente para la esperanza de que por lo menos exista una paz política en la Franja de Gaza. Manuel, usted está tocando algunos de los puntos de este acuerdo de paz. Yo quisiera preguntarle si existen acuerdos previos pues a este que sirvan de base para este intento de cese al fuego actual. Hola, buenos días, muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos, hay un caso que yo creo que recordamos todos, es el de los acuerdos de Oslo del año 93. Los acuerdos de Oslo lo que hicieron fue dos cosas. Primero, logró que en su momento la OLP, que era la Organización para la Liberación de Palestina, que estaba obviamente liderada por Yasser Arafat, lo primero que hizo fue desmovilizarse. Y segundo, lo que hizo fue crear, en lo que conocemos como Cisjordania y la Franja de Gaza, un gobierno más o menos autónomo, mientras se lograba pues obviamente la autodeterminación de Palestina. Eso es lo que se conoce en estos momentos como la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, digamos que yo creo que eso es una buena lección. El problema es que con el tiempo el acuerdo ha sido violado sistemáticamente por Israel. Si uno nota obviamente lo que ha pasado con, la colonización de ciertas zonas de Cisjordania, eso va en contra del derecho internacional y va en contra del acuerdo de Oslo. Y por el otro lado hay que pensar que Hamás empezó a ser un actor que surgió de la radicalización después de que la OLP se desarmara. Entonces aquí hay, digamos, como dos fuerzas, totalmente perjudiciales. Por un lado, Israel con esos apetitos obviamente expansionistas literalmente engullir Cisjordania y también obviamente la Franja de Gaza, pero por el otro lado, la idea de que en el campo palestino, pues digamos la única forma de lograr la autodeterminación es a través de las armas. Entonces eso es un poco como como la victoria de los extremos frente obviamente al hundimiento de las posiciones mucho más moderadas que hay en Medio Oriente. Entonces yo creo que si bien hay un acuerdo que puede ser clave para entender lo que puede suceder con este nuevo pacto, pues realmente si el acuerdo no es logrado a través de la voluntad, pues ciertamente queda como otro papel más, un papel mojado, obviamente dentro de la negociación. Hablemos un poco de la reconstrucción. ¿Qué va a pasar? O bueno, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, esto es un incierto, yo creo que ni ellos allí saben cuáles son las verdaderas intenciones de la reconstrucción de Gaza. ¿Sí vivirán los palestinos en Gaza? Como usted bien nos decía, jamás no puede salir de la ecuación de esa reconstrucción. ¿Será que Estados Unidos tiene otros intereses más bien comerciales o no el interés sea al tanto la paz, sino más bien, de hecho, Donald Trump en su momento había dicho que hubiera sido interesante que la Franja de Gaza se convirtiera como en una riviera, algo así como turístico y pues explotado económicamente por Israel y el mismo Estados Unidos, excluyendo a los palestinos? ¿Qué se vendrá entonces para esa Franja de Gaza? ¿Qué se tiene como previsto según este acuerdo? Bueno, se tiene previsto eso, que ciertamente la Franja de Gaza se convierta como una especie de una nueva zona económica que pues obviamente atraiga inversiones. Y aquí aparece un punto muy problemático y es que con Donald Trump hemos visto, digamos, de manera mucho más evidente como esa colusión entre política y negocios. Todos sabemos que Donald Trump pues viene del sector inmobiliario y que pues obviamente lo que ha hecho, incluso más allá de lo que sucede en Palestina, incluso en Ucrania y demás, es la idea de que si vamos a reconstruir, pues esto también tiene un beneficio personal que es obviamente beneficiar no solamente a mi círculo más cercano, sino también a aquellos que me han apoyado en una campaña electoral, por ejemplo. Entonces, eso es un elemento problemático porque ciertamente, de alguna forma lo que revela es que no necesariamente es un objetivo altruista. Segundo, es que ciertamente si uno habla de que esto va a ser explotado simplemente por Israel y por los Estados Unidos, pues la gran pregunta es, bueno, ¿y qué reciben los palestinos?
Entonces, en ese sentido, digamos, es un gran problema, es un foco de nuevas tensiones, un foco de nuevos conflictos. Tercero, es que también hay que pensar un poco sobre, digamos, que si esta franja de Gaza es reconstruida, pues ciertamente la pregunta es, ¿dónde queda el futuro de los palestinos? ¿Por qué? Porque ciertamente se está pensando en desplazar a estos palestinos y ya hay un país árabe que ha dicho que no, que efectivamente no va a recibir palestinos, que es Egipto. Egipto colinda obviamente con la franja de Gaza y es el que más, digamos, ha sufrido las consecuencias de este flujo migratorio, no solo por la guerra, sino que incluso por estos anuncios de Donald Trump de que pues obviamente se va a desplazar población palestina hacia Egipto. Entonces, en ese sentido, pues un crecimiento económico de la franja de Gaza a costa obviamente de las personas, pues obviamente es desde el inicio muy problemático y realmente pues eso lo que podría generar es más conflicto en esa zona del mundo. Otra pregunta que surge es acerca de quién va a asumir las riendas, es decir, como la gobernanza de esta nueva Gaza. ¿Qué decir sobre ello? Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, es la Junta de Paz, digamos, es una junta que es como una especie de gobierno internacional transitorio. Su objetivo es llevar a Palestina, bueno, particularmente la Franja de Gaza, no, esto hay que ser muy claros, la Franja de Gaza hacia un destino democrático. ¿Y qué es un destino democrático? Que lleve elecciones y que esas elecciones permitan tener un gobierno. Entonces, lo que hace la Junta de Paz, o lo que debería hacer la Junta de Paz, es no solamente organizar las elecciones, sino brindar las garantías para que esas elecciones se den. Entonces, en una zona en donde siempre ha habido conflicto, pues obviamente el primer punto que hay que asumir en la agenda es, obviamente, cómo pacificar la zona. Y el problema es que si bien se está pensando en desarmar a Hamas, incluso excluyéndolo de la ecuación de la negociación política, pues lo que hemos visto recientemente es cómo grupos que adversan a Hamas han empezado a reactivar la violencia. Entonces, de nuevo, hay actores que no se toman en cuenta y que pueden ser foco de nuevas, digamos, violencias. Y lo otro que hay que pensar también es que pues se está creando o se tiene pensado crear una fuerza internacional. Ya se ha dicho que Estados Unidos no va a prestar tropas para eso, pero si hablamos de fuerzas internacionales, pues seguramente aparecerán muchos candidatos, desde países occidentales hasta vecinos árabes. Y lo más, digamos, digamos como prudente sería una combinación de ambos, no solamente de tropas árabes o de tropas, occidentales, sino que también se tenga en cuenta mucho otras latitudes del mundo que tengan experiencia en operaciones de paz. Con eso lo que se está logrando es ciertamente que las elecciones no se conviertan en otro conflicto, pero por otros medios, como se ha sucedido pues obviamente en otras latitudes del mundo donde se celebran elecciones en medio de guerras civiles y lo que sigue haciendo es lanzarle más gasolina al fuego. ¿Quién conforma esa Junta de Paz o quién la conformaría? Bueno, ciertamente se ha dicho que la figura central es esta persona que estaría al mando, que sería Tony Blair. No se ha dicho mucho sobre su estructura. Lo que uno podría inferir un poco es que deben existir una serie de dependencias o instituciones anexas que estén pues obviamente bajo la supervisión de Tony Blair y fundamentalmente yo creería que hay dos. Debería existir un órgano de seguridad, es clarísimo que se debe tener esa posibilidad, pero también un órgano relacionado con economía, que es obviamente el que obedece al mandato de esa Junta de Paz, que es la reconstrucción de Gaza. Entonces, por ahora no es muy claro sobre qué podría, digamos, existir dentro de ese gobierno, salvo la persona que daría la cara por esa junta, que sería Tony Blair. Porque, de nuevo, estamos entrando apenas, digamos, en la fase política, después de que se ha logrado, pues, esta fase humanitaria que, pues, obviamente lo que ha permitido es que muchos de los rehenes regresen a sus casas. Hablemos cuáles serían los puntos frágiles o las líneas rojas por la cual se podría ir al piso este acuerdo de paz. Bueno, líneas rojas, primero es que esto no habla de Palestina. Eso es una gran línea roja. Yo creo que jamás, digamos, desde su concepción, no estaría muy contento en solamente pensar a Palestina como la Franja de Gaza. Para ellos Palestina es lo que en su momento, digamos, era el protectorado británico de la época, lo cual implica, de nuevo, si uno sigue, digamos, este razonamiento, es que no existe Israel. Entonces, eso es una gran línea roja.
digamos que ahí, muchos actores tendrían que convencer a Hamas de que por lo menos exista una solución de dos estados, que exista un estado israelí y que exista un estado palestino. Pero eso es una gran línea roja porque lo que se habla es de la Franja de Gaza y no necesariamente de Palestina. Segunda línea roja, la que ya había mencionado, sacar a Hamas de la ecuación. La idea de desradicalizar la franja, esto implica pues que, digamos, a los ojos de Estados Unidos Hamas sigue siendo una organización terrorista, por lo tanto queda excluido para que siga gobernando, incluso si son elegidos, sigan gobernando pues digamos la Franja de Gaza. Y tercera línea roja, creo yo, pues lo que hemos mencionado, el desarrollo económico no más que el desarrollo económico, el crecimiento económico de la Franja de Gaza, pues no puede estar, digamos, fundamentado obviamente en el desplazamiento de los gazatíes. Creo que eso es algo fundamental. Eso, pues obviamente lo que generaría son nuevos conflictos y en esa zona, digamos, del mundo, pues los vecinos árabes, por muy árabes y por muy pro-palestinos que, digamos, se han mostrado, pues ciertamente son muy reticentes, y esto es algo muy paradójico, son muy reticentes a recibir población palestina. Digamos que eso es algo muy curioso de Medio Oriente, y es que a pesar de que siempre han abogado por la idea de un Estado palestino, cuando se ha tenido que afrontar la crisis migratoria suelen ser muy de puerta cerrada. Pues profesor, ya con esta información le queremos dar gracias por la explicación que nos da. Es un tema, como bien lo dijimos al inicio, complejo, de pinzas, con todo el cuidado, y pues gracias por estar en la UD Estéreo, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo para la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros, por esta explicación. 8 de la mañana, 40 minutos. Estábamos hablando de estos temas que son fundamentales para comprender un poco qué pasa en Medio Oriente con este acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Y estaba con nosotros el profesor Manuel Camilo González, internacionalista, hablando sobre estos temas. 8 de la mañana, 40 minutos, una pausa y ya regresamos.